Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar esta primera ponencia tras la presentación y la introducción a qué es el radón, y voy a compartir la pantalla. Y en esta ponencia yo os voy a hablar de la situación del radón en España. Y bueno, os voy a exponer lo que yo conozco de cómo se ha desarrollado todo el proceso en nuestro país, y también veremos un poco por encima para tener una idea de cómo se ha hecho en otros países. El índice de la ponencia, vamos a ver el derecho a la salud, vamos a ver la tramitación legislativa, vamos a ver los ministerios, las autonomías, los mapas y unas conclusiones. En cuanto al derecho a la salud, pues bueno, yo no sé si muchos conoceréis, el artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección a la salud y dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Esto lo quiero remarcar porque es competencia de los poderes públicos el organizar campañas preventivas que protejan la salud de las personas. Está en sus manos y son ellos los que tienen que legislar y actuar para poder garantizar nuestro derecho constitucional a la protección de la salud. Vamos a ver un poco el proceso de la tramitación legislativa en nuestro país. Si habéis visto la ponencia de introducción, conoceréis la historia de Stanley Watrous y cómo se descubrió de forma casual que el radón suponía un riesgo para la salud en las viviendas, y cómo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos hizo 20.000 mediciones en el año 85 para averiguar si realmente era un problema o era una cosa puntual, y cómo la Organización de la Salud participó en esas campañas de mediciones, y también cuando se vio que efectivamente había muchísimas viviendas afectadas, por ejemplo en Estados Unidos, en el mismo año 1988, ya salió una ley federal que proponía que se tomaran medidas para que el aire dentro de los edificios fuera lo más parecido al exterior, es decir, para evitar que hubiera concentraciones de radón dentro de los edificios. Como os decía, en el año 1988 fue cuando la OMS clasificó al radón como cancerígeno humano del grupo 1, y luego, pues un par de años más tarde, la Comisión Europea, alertada por la propia Organización Mundial de la Salud y también promovida porque algunos países de Estados miembros ya empezaban a legislar basándose en lo que se había descubierto en Estados Unidos y en esa clasificación de la OMS, pues lo que hizo la Comisión Europea fue lanzar una recomendación que es la 90/143 Euratom, y esta recomendación lo que decía eran básicamente 2 folios, tampoco era un texto legislativo larguísimo. Era una recomendación, y lo que proponía a los Estados miembros era establecer un sistema para limitar la exposición de la población al radón, daba recomendaciones para que se reformaran viviendas que estuvieran expuestas a más de 400 becquerelios, daba también recomendaciones para establecer límites de 200 becquerelios en nuevas viviendas, es decir, que se legislara para que hubiera un código técnico que limitara el que en el interior de una vivienda pudiera haber más de 200 becquerelios, y estamos hablando del año 1990. Luego también daba una recomendación que era informar a los sectores implicados, arquitectos, constructores. Sé que hay muchos inscritos arquitectos y sé que en 1990 nadie os avisó
del tema de radón. Es más, yo conozco a muchos arquitectos que me han reconocido que hasta hace muy poco no habían oído hablar del gas radón. Y luego, otra de las recomendaciones que hacía la Unión Europea era que se informara al público de los niveles de radón a los que se está expuesto y las medidas disponibles para reducir tales niveles. Bueno, pues esta recomendación en España, cuando llegó, nos planteó unas dudas. Teníamos por un momento, estábamos en el año 90, teníamos las Olimpiadas en 2 años, la Expo, y ahora nos venían estos de la Unión Europea con no sé qué rollo del radón, pero ¿esto qué es? Como había que tomar una decisión y había que legislar, pues se legisló en función de las prioridades que a nuestro país le venían bien en ese momento. Es curioso que si entráis en la página del Congreso y entráis en el buscador y empezáis a buscar en qué han trabajado los señores diputados desde 1990 hasta ahora referido al radón, os daréis cuenta que desde 1990 hasta 2001 no hay nada, no se ha hecho nada en absoluto, no hay ningún proyecto de ley, no hay una iniciativa, no hay proposición. Lo único que encontramos en la 6ª legislatura, ya en el año 99, es decir, 9 años después de que hubiera esa primera recomendación, encontramos una pregunta escrita de la diputada por Barcelona Pilar Rahola, que curiosamente, diputada por Barcelona, sin ser Barcelona una de las áreas muy afectadas. Hubiera sido, parece más lógico, que los diputados de las diferentes provincias gallegas o diputados de la Comunidad de Madrid o de Extremadura hubieran preguntado por el radón, siendo estas zonas con mucha población afectada, muchos votantes afectados, pero bueno, fue Pilar Rahola quien hizo esta pregunta al gobierno sobre el incumplimiento de la normativa relativa al gas radón, ¿no? Bueno, pues la respuesta que tuvo del gobierno, que la podéis también ver en la página del Congreso, es todo este texto, y aquí hago un extracto de lo que se dice, que bueno, vienen a decir básicamente que el Consejo de Seguridad Nuclear lo tiene todo controlado. Si lo tiene todo tan controlado y las centrales nucleares también, tanto como el radón, no sé qué podría pasar en este país. Que bueno, que se han incorporado los informes semestrales y que las conclusiones que tienen los expertos, en este caso los que tienen que proteger nuestra salud, que son los poderes públicos a los que compete según la Constitución, dicen que, bueno, que no se aprecia riesgo radiológico debido a este gas ni a nivel nacional ni regional. Es decir, que los expertos de nuestro país, después de que en 1988 la Organización Mundial de la Salud avisara de que había un problema, que avisara que se habían hecho millones de medidas en Estados Unidos y que era un problema serio, que la Unión Europea, 2 años después de ese aviso de la OMS, avisara de que había que hacer cosas. Y lo peor, que todos los países de la Unión Europea estaban ya trabajando en este tema, países como el Reino Unido, Irlanda, que ya estaban haciendo campañas de medidas. Y a nosotros nos responden que no hay aprecio, no hay riesgo, no se aprecia riesgo, y que las concentraciones que hay son normales, son las habituales y que no suponen un riesgo. Eso viene recogido en este informe que se llama Medidas de radón en viviendas españolas, hecho por expertos en el año 1900, publicado en 1998. Bueno, pues debe ser que no supone ningún riesgo para la salud el radón en España y que no hay áreas afectadas. Uno de los argumentos que se da en la contestación, le aclaran a la diputada que, bueno, que lo que existe no es una normativa europea, es una recomendación. Efectivamente es una recomendación, y las recomendaciones de la Unión Europea no son directivas, es decir, no son de obligado cumplimiento, pero normalmente las recomendaciones acaban en un proceso legislativo en los Estados miembros. Como ejemplo os voy a poner otra recomendación que hizo la Unión Europea, que es la recomendación 1999-519, que es la que regula todas las telecomunicaciones y la telefonía móvil en Europa.
Esto lo hacen justo un año o dos después de que salga la telefonía móvil y empiece el auge y de que no hubiera ninguna regulación a nivel nacional de ningún país Estado miembro. Bueno, pues esta recomendación, la 1999/519, se convirtió en solo 2 años en un Real Decreto que legislaba y regulaba todo el espacio radioeléctrico, todas las restricciones, todas las medidas de protección sanitaria de la telefonía móvil. Quiere decir que el argumento de que como es una recomendación, pues no había que legislar, bueno, cuando es una recomendación que viene respaldada con un informe de la OMS que te dice que es un cancerígeno humano de grupo 1, pues no sé, da que pensar, ¿no? La diferencia entre cómo se ha hecho o se ha actuado con una recomendación y cómo se ha actuado contra la otra. En esta solo han tardado 2 años en tener toda la legislación hecha. Bueno, pasaron los años y en el año 96 la Unión Europea publicó la Directiva 96/29 Euratom, y esta directiva establece las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores. También en la Directiva Europea dicen y de la población contra los riesgos que resultan de radiaciones ionizantes. No solo regulan la parte de radón, también toda la exposición radiológica a nivel laboral, es decir, pues todos los especialistas y expertos en radiología, etcétera, etcétera, trabajadores de la industria, en fin. Pero curiosamente en esa directiva se regula solo la exposición laboral y de hecho se dice directamente que la presente directiva no se aplicará a la exposición a radón en las viviendas, es decir, la propia Unión Europea nos deja desprotegidos sin una legislación que nos proteja del problema del radón, cuando unos años antes han hecho una recomendación de que esto habría que hacerlo. Es increíble que también la Unión Europea haya sido tan lenta en reaccionar. De la Directiva 96/29 Euratom salió en el año 2001 el Real Decreto 783/2001. Bueno, para hacer este Real Decreto de una directiva solo hicieron falta 5 años. Es decir, nuestro Congreso de los Diputados cogió la directiva, la leyeron, la discutieron, la debatieron y en 5 años consiguieron sacar un Real Decreto. Bueno, después de este Real Decreto salió otro Real Decreto, el 1439, que modificaba al anteriormente publicado en el 2001, y para eso necesitaron 9 años, para hacer una modificación en el Real Decreto, que luego os explicaré de qué iba la modificación. Y después, en el año 2012, salió la IS 33, que complementaba al Real Decreto 783 y a la rectificación del 1439. Esa instrucción técnica del Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene rango de ley, la IS 33, tardó 2 años después del Real Decreto que modificaba el del 2001. En total, para transponer la Directiva Europea del año 96, han hecho falta 16 años de Congreso de Diputados, de Consejo de Seguridad Nuclear y de un montón de gente trabajando en transponer una directiva, una sola directiva. Yo no sé si en todo esto funciona así, porque realmente es vergonzoso que en un país se tarden 16 años en transponer una directiva de la Unión Europea. Ahora vamos a ver lo que os explicaba antes. El Real Decreto 783, cuando salió, lo que decía es que la autoridad competente, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nuclear, requerirá a los titulares de las actividades que realicen estudios necesarios para saber si sus trabajadores están expuestos. Bueno, hasta el año 2010 ese concepto de la autoridad competente no se aplicaba, y no se aplicaba en ningún sitio, y no se ha aplicado en ningún sitio, porque no estaba determinado quién era la autoridad competente. Es decir, cuando este Real Decreto sale y se intenta aplicar en las autonomías, pues no hay autoridad competente que pueda exigir a los titulares
que se regule y que se mide la exposición a radón. ¿Qué hacen en el Real Decreto 1439 de 2010? Pues lo que hacen es que trasladan esa responsabilidad al titular de la actividad y dice que los titulares de la actividad laboral tienen que presentar en los órganos competentes en materia de industria de las comunidades autónomas ese registro laboral y esas medidas de radón. Entonces, esto implica que han traspasado esa competencia de autoridad y de control al propio empresario, que es el que tiene que declarar la actividad. Pues bien, nosotros en la Fundación lo que hicimos fue intentar inscribir una ficticia empresa en el supuesto registro de cada comunidad autónoma, y lo que hicimos fue ir llamando a las consejerías de industria de cada comunidad autónoma para decir que queríamos, en función del Real Decreto 783/2001, inscribir nuestra empresa en el registro especial que debe existir para el control de la exposición al radón. Y cuando decíamos el radón, nos decían, eso aquí no es. Sí, pero ¿eso qué es? No, es un gas. No, pues eso aquí no es. Eso tiene que hablar con no sé quién. Pues bueno, te mandaban a no sé quién. Con lo cual no conseguíamos que en ninguna comunidad autónoma nos dieran la información o nos dijeran qué impreso o qué formulario o qué papelito había que rellenar para inscribir a nuestra empresa según el Real Decreto 1439. Fuimos dando saltos de un sitio a otro hasta que dimos con el registro central. Se supone que hay un registro en cada comunidad autónoma que vuelca en un registro central, en el Ministerio de, ahora Transición Ecológica, antes Ministerio de Energía, Industria, etc. Bueno, pues la verdad es que en ese registro, de la cantidad de empresas que debería haber inscritas, prácticamente no hay ninguna. Es decir, que todos los trabajadores están expuestos, muchos trabajadores están expuestos sin saberlo y sin que sus propios empresarios lo sepan, porque esta normativa es desconocida y es además difícil de implementar. Después pasamos a que en el año 2012 se publica en 2012, aunque la redacción es de diciembre de 2011, la Instrucción Técnica IS 33 del Consejo de Seguridad Nuclear. Y esta instrucción técnica lo que establece es que la exposición en los puestos de trabajo no puede superar los 600 becquerelios de concentración media anual. Y curiosamente, en esta instrucción técnica dice que se entienden por lugares de trabajo con elevada permanencia de miembros del público aquellos en los que los miembros del público pueden permanecer un número de horas superior al de permanencia de los trabajadores. Como ejemplo pone hospitales, centros penitenciarios, etc. Y se incluyen en esta categoría los centros de educación infantil, primaria y secundaria. Viendo esta redacción, nosotros lo que hicimos fue escribir al Consejo de Seguridad Nuclear pidiendo que nos dijeran cuántos colegios se habían medido en España. Y si alguno tiene interés en ver la respuesta, que me la pida por correo electrónico, que se la pasaré. Hicimos la misma pregunta a la Agencia de Protección Ambiental de Irlanda, que nos contestó a los 2 días con un informe extensísimo donde nos comentaban que el 80% de las aulas, no de los colegios, de las aulas, se habían medido entre 1998 y 2002, que además habían editado un manual de cómo se construyen colegios seguros, y todo eso lo tienen publicado en su web. En la respuesta que nosotros recibimos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear fue al cabo de 3 semanas, donde nos dijeron que no tenían registros. Es curioso porque en el informe que hablábamos antes, donde los expertos dicen que no hay ningún riesgo, se habla de que se han medido escuelas, pero bueno, parece ser que no. Luego se siguen metiendo ambigüedades en la IS 33, como por ejemplo esto. Dice que los lugares de trabajo subterráneos o no subterráneos en áreas identificadas.
pero no sabemos lo que es un área identificada, no hay ninguna descripción en la ley de qué se entiende por área identificada. ¿Es un código postal? ¿Es un pueblo? ¿Es un municipio? ¿Una calle? ¿Un área pintada en un mapa? No hay ninguna definición de qué es ese área identificada y cómo se puede llegar hasta ella. Con lo cual, bueno, pues seguimos con los problemas de los trámites legislativos en nuestro país y las ambigüedades en los reales decretos. Bueno, y por fin, en 2013, todos pensábamos, pues ya está, se arregla el problema del radón porque hay una directiva europea por la que establecen las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados a la exposición a radiaciones ionizantes y quedan derogadas las anteriores directivas. Todos dijimos, pues ya está, salvados por la campana, nos salva Europa, porque, bueno, como habéis visto, la última instrucción técnica es del año 2012, se han tardado un montón de años en legislar la anterior directiva y ahora viene una nueva. Pues bueno, el artículo 54, el radón en los lugares de trabajo, para empezar, fija que el nivel de referencia no superará los 300 becquerelios, el nivel de concentración en lugares de trabajo, y ya iguala lugares de trabajo con lugares de espacios públicos, ¿no? Y además dice en el artículo 54 que los Estados miembros requerirán que las mediciones de radón se lleven a cabo en lugares de trabajo que estén dentro de las zonas identificadas de acuerdo con el artículo 103. El artículo 103 establece qué hay que hacer, entre eso se recoge pues, que hay que hacer un plan de acción, el Ministerio de Sanidad tiene que hacer un plan de acción contra el radón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego el artículo 74 pues habla los niveles de referencia para el promedio anual de concentración de actividad en el aire no debe superar los 300, se debe fomentar la adopción de medidas para identificar viviendas por encima del nivel de referencia, se debe fomentar la adopción de medidas para reducir la concentración en dichas viviendas y que se debe facilitar información local y nacional relativa a la exposición al radón en recintos cerrados y los riesgos asociados para la salud. Yo me he encontrado casos en los que, bueno, en las distintas propuestas que hemos hecho de diferentes ayuntamientos, bueno, se propone explicar que es la segunda causa de cáncer de pulmón y me han dicho que no podíamos decir eso. Quiere decir que la censura existe todavía en este país. Y no podemos decir algo que yo no me he inventado, sino que lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Por eso nos han también a veces tachado de alarmistas, porque decimos que es la segunda causa de cáncer de pulmón, que no lo digo yo, que lo dice la OMS. Luego en el artículo 103 viene el plan de acción para el radón, y dice que los Estados miembros establecerán un plan de acción a nivel nacional para hacer frente a los riesgos a largo plazo debidos a las exposiciones al radón en viviendas, en edificios de acceso público y lugares de trabajo. Luego, medidas adecuadas para impedir que el radón entre en los edificios. Entre estas medidas se podrán incluir requisitos específicos en los códigos de edificación. Y luego, que deben identificar las zonas en las que se espere que el promedio anual de concentración de radón en un número significativo de edificios supere el nivel de referencia nacional. Y esto es lo que propone la directiva. La directiva es del año 2013, el fin del plazo de transposición cumplió en febrero de 2018 y hasta ese momento lo que teníamos hecho eran los mapas de radón, con lo cual cumplíamos alguna de las partes de la directiva. No son todo lo bonitos y buenos y eficaces como los de otros países, porque es un mapa que es difícil de acceder, es difícil ver, bueno. Y luego en 2019 se ha publicado, a final del 2019, en el mes de diciembre, casi a final de año, se publicó el Código Técnico de la Edificación. Pues eso, ni siquiera hemos llegado al aprobado. Ahora vamos a hablar un poco del lío de los ministerios, porque el problema que tenemos en este país es que el radón depende de muchos ministerios, y quizá ese es uno de los problemas. Para empezar tenemos al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, en el año 2007,
en el informe base para la elaboración del Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, tenían un informe de factores de riesgos ambientales referente a radiaciones ionizantes y salud, que firmaba Leopoldo Arranz, que es un doctor especialista en radiología médica. Y en este informe, en el año 2007, ya se recomendaba realizar un estudio completo de las dosis en viviendas ya construidas en todo el territorio español y en particular en colegios por su impacto infantil. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo que un adulto nos expongamos durante 20 años a un nivel de radón X que hagamos eso mismo con un niño, porque esa exposición, esa radiactividad a la que se va a exponer el niño en el colegio, la va a acumular para el resto de su vida. Y tiene mucha más vida por delante que un adulto que se exponga a ciertos niveles de radón. Y luego proponía pues, estudiar la viabilidad y la efectividad de acciones de remedio frente a presencia de radón, es decir, hacía una serie de recomendaciones al Ministerio de Sanidad. 2007, estamos en 2021, pues eso. Ahora hace poco, brujuleando en la web del Ministerio, he visto que ha salido este grupo de trabajo sobre el Plan Nacional de Radón. Perfecto, porque a final de 2017 esto no existía y en febrero de 2018 no había grupo de trabajo. Es más, nosotros nos dirigimos al Ministerio de Sanidad, enviamos un correo ofreciendo nuestra ayuda para ayudarles a desarrollar el Plan Nacional, puesto que conocíamos planes nacionales de muchos otros países y teníamos una cierta idea de cómo se podría desarrollar. Bueno, nos contestaron que no hacía falta, que ellos, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Ahora, hace muy poco tiempo, finales de 2020, ha salido este documento que se llama Acción frente al radón, y es como que alguien se ha puesto las pilas y han hecho una revisión de todo lo que significa el radón, y a partir de ahora comenzamos a trabajar, con muchas diferencias respecto a otros países. Para empezar, bueno, todo el grupo de trabajo son expertos del Ministerio, del Consejo de Seguridad Nuclear, del otro ministerio, no han contado para nada con la sociedad civil, no han contado para nada con los que llevamos metidos en el tema del radón un montón de años. Digo nosotros, como puedo decir la OCU, por ejemplo, que también ha sido una organización que ha movido mucho, no han contado con los sindicatos. Bueno, pues eso, Juan Palomo. Luego tenemos el Ministerio para la Transición Ecológica, antiguo Ministerio de Industria, que lanzó el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Este proyecto de Real Decreto pretendía ser la transposición de la directiva, pero solo de una parte, puesto que de este ministerio solo depende una parte, no hay otras que tiene que hacer el Ministerio de Fomento, hay otras que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad, hay otras que debería hacer el Ministerio de Trabajo, como son las inspecciones en los lugares de trabajo, porque no hay un solo ente o una sola entidad o un solo ministerio o un solo organismo que lidere la lucha contra el radón. Ese es uno de los problemas que tenemos en este país. Pues bueno, este proyecto se abrió la consulta pública, nosotros hicimos alegaciones porque vimos que había carencias en la ley y que había ambigüedades y que había cosas que no estaban bien explicadas. No hemos recibido respuesta tampoco a las alegaciones y esto está pendiente desde 2018. Ahora vamos al Ministerio de Fomento. Este ministerio, como tiene presupuesto, maneja. Para empezar, en el año 2018 lanzó el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y puso una serie de ayudas a las casas que estuvieran afectadas por radón, lo incluyó dentro de la eficiencia energética, pero bueno, ya es un paso que tenían que cumplir porque viene en la directiva así expresado, que debe haber ayudas para poder arreglar viviendas que estén por encima de un cierto nivel. Pero hay varios problemas. Por ejemplo, uno de los requisitos que piden es que tienen que estar construidas antes de 1996. Como digo,
Las ayudas a radón no se explican como tal en ese plan, sino que entran dentro del programa de mejora de la eficiencia energética. Luego, otro problema que puede surgir es que solo se puede pedir la ayuda para el domicilio habitual y permanente. Es decir, si alguien tiene una segunda vivienda, por ejemplo, muy típico en Madrid, tener una segunda vivienda en la sierra que estuviera afectada, pues no puedes pedir ayuda, porque no tienes derecho. En ese caso, la protección de la salud, ahí no tienes derecho. Luego, otra cosa es que bueno, hay que aportar una serie de informes técnicos con anterioridad a la solicitud, y luego se tiene que aportar un proyecto de las actuaciones. Es decir, han equiparado una pequeña obra menor que se hace en 48 horas, con, si me apuras, 72 horas, con el cambio de la envolvente de un edificio, para que nos entendamos. ¿Qué quiere decir? Pues que un particular se va a encontrar con que tiene que presentar tantísima documentación y tantísimo papeleo que al final desiste de pedir las ayudas. Pero ahí está el truco. Si, como no hay un presupuesto específico para radón, que después se puede comprobar si se ha ejecutado o no, se mete en el fondo de saco de la eficiencia energética, que se ha movido muchísimo y mueve una industria muy importante, y entonces pues todo queda ahí. Dicen, sí, lo hemos hecho, hemos cumplido con la directiva. Luego, otra de las cosas curiosas en el 2018 es que las actuaciones subvencionables son aquellas que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el documento básico del Código Técnico de la Edificación. No había Código Técnico de la Edificación de radón. El Código Técnico se publicó un año y pico más tarde. O sea, que bueno, y eso que dependía del mismo ministerio. Pero bueno, sí que decía que si se conseguía una reducción de al menos del 50% del nivel de radón, podías solicitar la ayuda. Pero es un lío, o sea, pedir las ayudas es un lío. Y luego cada comunidad autónoma ha liado más la madeja, pidiendo, por ejemplo, pues en dos tramitaciones que hemos hecho nosotros en la Comunidad de Madrid, y enviando la información que ponía en la ley. Además de eso nos han pedido, se envía el informe de eficiencia energética, el informe de evaluación del edificio firmado por arquitecto, con firma digital. Pues nos piden un certificado que certifique que quien firma es un arquitecto. Vale, pues tienes que ir al colegio de arquitectos, pedir un certificado de que esa persona que firma es arquitecto. Y luego, por ejemplo, te piden un certificado, le piden al cliente al final, de que la factura que tiene la ha pagado. Bueno, pues es otra tal. ¿Qué han conseguido? Pues bueno, al meter al radón en la eficiencia energética, disolver el presupuesto y que no pueda haber un control de qué se ejecuta realmente en cuanto a radón en España. Luego, lo que han hecho es una alta carga administrativa para el ciudadano, en vez de solicitar una ayuda en tu propio ayuntamiento y tramitarla tal cual. Han puesto el límite del año 96, que no debería estar para un tema como el radón, porque da igual el año en que se haya construido. Hay casas del 2000, 2004, 2007 que se han construido y tienen altas concentraciones de radón. Todo lo que luchemos contra el radón ahora va a ser en pro de reducir el número de cánceres de pulmón en el futuro. Y luego, bueno, lo que decía, como no hay presupuesto específico, pues no se puede comprobar si realmente el plan estatal ha funcionado o no con respecto al radón. Luego, otras incongruencias que hay en nuestro proceso legislativo, y voy a acelerar un poco porque tengo mucha presentación y poco tiempo. En la recomendación 90-143 se hace la recomendación para reformar viviendas expuestas a más de 400 becquerelios, y se dice o se recomienda que se establezcan límites de 200 becquerelios en nuevas viviendas. A ver, construir una vivienda nueva y que el radón no supere los 100 becquerelios está chupado. Si se quiere, está chupado y no encarece en gran medida, no llegará ni al 1%, que va ni al 0,5% del total de un proyecto de obra. ¿Por qué no se pone el límite de 100 en vez de 300? Bueno, pues no lo entiendo. Si además la Organización Mundial de la Salud dice que recomienda que el nivel de referencia en los países sea de 100 becquerelios
y que además, según la evidencia científica, por cada 100 becquerelios de incremento en el nivel de referencia, el riesgo de cánceres de pulmón aumenta un 16%, ¿por qué lo hemos puesto en 300 y no en 100? ¿O en 200, como en otros países? Hay países donde ya el nivel de diseño está en 200. Y ya os digo que construir una casa en España, que no tenemos zonas de radón, pero no como puede ser otros países, ¿no? Construir una casa y que dentro de la casa nos quedemos rozando los 100, que estemos en 80, está chupado, o sea, es súper sencillo. Bueno, otras incongruencias. Tenemos la guía de seguridad 11.2 del Consejo de Seguridad Nuclear. Esta guía de seguridad, que se publicó en 2012, dice que en edificios construidos lo que recomienda la Unión Europea es 300 becquerelios de concentración media anual, pero que no obstante se pueden hacer acciones de remedio sencillas a partir de concentraciones de 100, y que para edificios de nueva construcción recomiendan un nivel objetivo de diseño de 100. ¿Por qué? Por lo que yo os decía, porque está chupado. Entonces, el Consejo de Seguridad Nuclear recomienda en 2012 un nivel objetivo de diseño de 100. Y el documento que ha salido en el año 2019 a finales del Ministerio de Fomento, que no debió hablar con el otro ministerio, porque igual no habían hablado y no habían visto que el otro recomendaba otra cosa, pues dicen promedio anual 300 becquerelios. O sea, una casa con 300 becquerelios es una casa con riesgo, con un riesgo relativamente serio. Entonces no entiendo por qué hay un documento básico, además cuando ha habido alegaciones que tampoco se han contestado de por qué no se pone el nivel de 100, cuál es la causa técnica que hace que el nivel sea 300 y no 100. Entonces, la sensación que tenemos en cuanto al trámite legislativo es que el conductor de todo esto va como este señor, fuera del coche, es decir, nadie está a los mandos y aquí cada uno campa por su libre albedrío y hace lo que le da la gana. Esa es mi opinión personal, ¿eh? De hecho, bueno, ya sabéis que como no hemos cumplido con la directiva, pues Bruselas nos ha abierto un expediente. Este expediente costará dinero que pondremos todos de nuestro bolsillo porque ha habido una serie de señores que no han hecho su trabajo. Después, para liar más la madeja, tenemos las autonomías. ¿Y qué hace cada autonomía? Pues también publican sus propias guías y recomendaciones de lo que hay que hacer con el radón, porque como no hay nadie al mando, pues cada uno hace lo que puede, aquí sálvese el que pueda. Por ejemplo, bueno, antes hemos visto la guía de la Xunta de Galicia y la guía de la Junta de Extremadura, que nos explicarán en una ponencia, que considero que es una guía muy elaborada y muy profesional. Tendría que ser un documento nacional y no de la Junta de Extremadura, pero bueno, somos así. En la Comunidad de Madrid, como somos muy creativos, en vez de publicar una guía, lo que hemos hecho, y lo podéis ver aquí abajo, es que las guías para la protección del gas radón, en lugar de recomendar a lo mejor las que tiene publicado Código Técnico, pues recomiendan la de la Junta de Extremadura. Yo también la recomiendo porque es muy buena. Quizá ahora mismo es la mejor guía que haya publicado en este país. Y bueno, ahora entramos en el tema de los mapas, que es otra película. Tenemos un mapa, había un primer mapa de predictivo de la exposición a radón hecho por los expertos del Consejo de Seguridad Nuclear y que se publicó en 2013. El problema de este mapa es que era un PDF en el que venían las provincias así, coloreadas, y bueno, se había clasificado en 3 zonas, zona de poco riesgo, de medio y de alto riesgo. Pero este mapa, claro, cuando tú te ponías en 2013, 2014 a buscar tu municipio aquí, esto es la Comunidad de Madrid, pues eres imposible, no lo puedes ver. Eso fue lo primero que nos dimos cuenta en Vive sin Radón, de que teníamos que desarrollar un mapa tecnológicamente que fuera consultable a través de internet, ¿no? Y fue cuando creamos este primer mapa en el año 2016, a principios de 2016, donde te puedes meter en la web y puedes ir hasta tu municipio o teclear tu municipio y es un mapa interactivo que se llama, ¿no? Vale, luego en 2017 han publicado nuevos mapas, es decir, el mapa este
de 2013, nuevecito, recién estrenado, 300.000 euros, creo que costó hacerlo, pues a los 4 años ya no sirve, no vale. Sacan estos otros mapas, mapa de potencial radón y mapa de zonificación por municipio de radón. El mapa de potencial radón, lo que ves es el percentil 90 de la distribución de los niveles de radón. Claro, esto cualquier ciudadano lo entiende, que es el percentil 90. De hecho, por eso nos llama mucha gente diciendo, ¿pero eso qué significa? Pues bueno, significa que el 90% de los edificios tienen concentraciones inferiores a 300 y el 10% supera ese nivel. Pues no hubiera sido más sencillo poner zonas donde el 10% supera el nivel. Y luego tenemos el mapa de zonificación por municipio, que bueno, en ambos casos ninguno de estos dos mapas son interactivos y no se puede pinchar y ver el municipio y tal. Y curiosamente este de zonificación por municipio es horroroso. Bueno, nosotros, basándonos en este nuevo mapa, también construimos este otro, que es interactivo y se puede consultar. Vamos a ver los mapas de otros países. En todos los países europeos los mapas son interactivos, se pueden consultar, tenéis aquí los enlaces, los podéis teclear o pinchar y verlos. Y se puede consultar, en todos están hechos en cuadrícula normalmente de 1 por 1 kilómetro. Y bueno, este por ejemplo es el de Bélgica, este es el de Francia, y luego hay un atlas de la Unión Europea que también expresa, en este caso, las concentraciones interiores de radón en edificios. Y entonces da en becquerelios unas concentraciones, pues de 0 a 20, de 20 a 50 por colores y tal. Como veis, en España pues hay muchas amarillas, entre 100 y 200, y bueno, muy poquitas de 200 a 500, y luego verdes de 50 a 100 muchas. Quiere decir, según el Atlas europeo, esto no es ningún problema. Aquí no tenemos ningún problema de radón. Pero ¿cuál es el truco? Que los mapas siempre son solo orientativos, es decir, ¿por qué? Pues porque el único mapa que sirve es la medición del 100% de las viviendas. Y esto ocurre porque en una zona donde no hay riesgo de radón, tú puedes tener una casa con niveles de radón altos. Y de hecho, otro de los mapas que puedes descargar en este portal de la Unión Europea es el mapa de la concentración de radón en interiores, y este, que es el que os he puesto antes, he hecho zoom para que se viera España, donde se ve que, bueno, pues no hay un problema de radón, aquí no se ve Galicia en rojo, ni la Comunidad de Madrid, no se ve, pero el truco está en el número de mediciones. Como veis, de una medición son la mayoría de cuadritos, de 5 a 9 que son los amarillos, pues bueno, hay muy pocos. Y entonces en una cuadrícula de 1 kilómetro por 1 kilómetro hacer 5 mediciones no sirve de nada. Y hacer una, pues ya no os digo. Entonces, lo que os decía, ningún mapa sustituye a la medida en un edificio. Y no tiene sentido que cada administración haga su propio mapa, porque ya estamos viendo mapas municipales y mapas tal. Cuando una de las recomendaciones de la OMS y de la Agencia Internacional de Energía Atómica es que se tenga mucho cuidado de cómo se comunica, porque un mapa mal interpretado puede hacer pensar que no existe un riesgo real de radón, como ocurre con los mapas que tenemos pues en estos que os he enseñado. Por ejemplo, si uno ve este mapa, por ejemplo, pues no tiene la sensación de que en España haya un problema de radón, pero el problema de este mapa es que no tiene casi mediciones. Entonces, bueno, mucho ojito con esto. Tenemos otro mapa publicado, y esto es el mapa del código técnico que tenemos publicado, y os quería enseñar las zonas rojas y amarillas son las zonas de nivel 1 y nivel 2, según el código técnico de la edificación. Y aquí tenemos Elche, y os quería enseñar una medida que hemos hecho en Elche. Bueno, he tachado los datos del cliente, el cliente además es arquitecto, y se ha construido su casa en Elche. Y su casa tiene 310 y 340 becquerelios, con una incertidumbre de 38-40, o sea, que tiene entre 380 o 340 becquerelios en el sótano, quiere decir un alto nivel de concentración de radón. Y se encuentra en una zona donde no existe riesgo de radón.
Por eso es muy difícil que un mapa nos guíe. Un mapa solo nos da una orientación. Bueno, ahora vamos a ver qué hacen los otros. Pues bueno, por ejemplo, estos son pantallazos sacados de las diferentes páginas de radón de los diferentes ministerios de varios países. Esto es Bélgica, esto es el Reino Unido, esto es Francia. En todas las páginas de estos ministerios de sanidad o de la Agencia de Protección Ambiental, en el caso de Irlanda, que es quien lidera el tema de radón, hay muchísima información. De hecho, todo lo que quieras saber de radón, vete a una página de otro país, no busques en España porque no lo vas a encontrar. Por ejemplo, Reino Unido, publica muchísima información, pues de todo, de los riesgos, de que es la segunda causa de cáncer de pulmón, que hay que evitar la exposición, hacen campañas en medio, campañas de publicidad en televisión, campañas en prensa, además hacen campañas de medida, el propio Estado hace las campañas de medida, el propio gobierno del Reino Unido lanza campañas por si algún ciudadano quiere medir en su casa sin tener que recurrir a una empresa privada o a otra institución. Para que tengáis una referencia, el mapa de radón que tiene el Reino Unido tiene más de 1 millón de medidas realizadas. Claro, dicho así, 1 millón, en España tenemos 12.000, ¿vale? Bélgica. En Bélgica también hay muchísima información y cada año organizan campañas de medida. Publican información de cómo se mitigan casas expuestas, publican listas de profesionales y hacen un montón de acciones. Y para que os hagáis una idea, solo en los años que yo he encontrado datos en sus webs, de 2016 a 2019, solo en ese periodo han hecho 15.900 medidas. Nosotros tenemos 12.000 medidas, nuestra base de datos es de 12.000 medidas que han hecho algunas universidades contratadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y llevan desde el año 88, que son aquellos expertos que decían que no había ningún riesgo radiológico en España. Claro, 15.900 medidas en Bélgica, bueno, son casi como las 12.000 nuestras, pero allí son solo 11,5 millones de habitantes. Quiere decir que son muchísimos menos habitantes, con lo cual la relación habitante-número de medidas es altísimo. Francia. Bueno, en Francia tienen muchísima legislación desde hace muchos años, una actividad de inspección muy alta, hacen muchísimas inspecciones, además imparten formación, tienen una lista de profesionales homologados, bueno, lo organizan de otra manera. Por ejemplo, esto es una carta de una inspección a un colegio, donde el homólogo del Consejo de Seguridad Nuclear nuestro, que es la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa, se presenta en el colegio, hacen una inspección, resulta que estamos hablando del año 2016, no en 2021, estaban aplicando esa directiva que nosotros tardamos tantísimos años, estaban aplicándola, viendo si en los centros de trabajo se estaba cumpliendo la exposición. Y bueno, podéis ver aquí la síntesis de la inspección y luego las demandas de acciones correctivas. Le ponen una serie, un plan de trabajo y le dicen, en tanto tiempo tienes que tener esto corregido y volveremos a hacer la inspección. Esto es en Francia, ¿vale? En Irlanda. Bueno, Irlanda para mí es el ejemplo a seguir en cuanto a un buen trabajo realizado contra el radón. Hacen campañas en medio, mucha información en las webs, todo el tema está centralizado desde la EPA, campañas de medida en colegios, como os decía, midieron el 80% de las aulas, que hablamos de miles de aulas. Todos los colegios nuevos se construyen con medidas antirradón desde el año 2004, y luego tienen un mapa de 11.000 medidas, que comparadas con las 12.000 nuestras, bueno, lo que pasa que allí no llegan a 5 millones de habitantes. Conclusiones para ir terminando, que me he alargado un poco. Pues que desde 1990 hay poca o ninguna información comparada con otros países. Yo os debo decir que yo he sentido vergüenza de que en este país no haya la información de radón. Y nosotros, que somos una organización privada sin ánimo de lucro, hemos tenido que colgar la primera web que ha movido el tema de radón, porque no había ninguna web en este país que moviera el tema. Después, tenemos un número muy bajo de medidas comparadas con otros países.
Tenemos un problema de competencias múltiples de múltiples ministerios, eso hay que arreglarlo, o sea, el radón lo tiene que liderar una entidad, un organismo. Y después, aquí se están haciendo las cosas sin participación de la sociedad civil, ni entidades, ni empresas, ni organizaciones. Comentaros que se ha creado la Asociación Española de Radón, en breve tendremos información, el que quiera tener alguna información o contactar lo puede hacer en nuestro correo de Vive Sin Radón, que yo les atenderé. Y la Asociación Española del Radón lo que pretende es ayudar también a divulgar este tema y sobre todo a unir a todas las empresas y entidades relacionadas con el ámbito del radón. Como conclusión, yo lo que veo o lo que siento es que teníamos una vacuna contra el cáncer de pulmón desde 1990, pero no la hemos usado. Hemos dejado que la gente se exponga al radón y que algunos sufran cáncer de pulmón. Yo lamentablemente he conocido a varias personas a las que hemos ayudado que han vivido en sus casas de sus padres y luego sus casas y se les ha diagnosticado cáncer de pulmón y tenían niveles elevados de radón y no lo entiendo. También, bueno, quería deciros que tenemos en nuestra página web un enlace a una petición que tenemos en Change desde hace un par de años, pero bueno, tiene poquitas firmas, 843. Si todos los que os habéis inscrito en el Congreso firmáis, pues entonces haremos más que doblar el número de firmas. Y nada más, agradeceros la atención. Venga, un saludo.